Reseña. A continuación podrás encontrar, en detalle, una descripción del contenido y del espíritu de la obra, sin revelar elementos sustanciales que quedan reservados para el momento de la lectura. Deja de joderte la vida, preocúpate menos, vive más. De Gary John Bishop es un libro que se inscribe en el género de la autoayuda, pero lo hace de una manera que rompe con los moldes tradicionales. Bishop, con su estilo directo y sin rodeos, ofrece un enfoque crudo y realista para aquellos que buscan un cambio en su vida, especialmente aquellos atrapados en patrones autodestructivos de pensamiento y comportamiento. El título, que ya de por sí llama la atención, refleja perfectamente el tono del libro. Bishop no se anda con rodeos ni suaviza sus palabras, su intención es confrontar al lector y hacerlo ver que muchos de los problemas que enfrenta son autoinfligidos. Su mensaje central es simple: deja de sabotearte a ti mismo y toma control de tu vida. Aunque suena fácil en teoría, la práctica es otra cosa, y ahí es donde el autor ofrece una serie de herramientas y estrategias para llevar a cabo este cambio. A lo largo del libro, Bishop utiliza un lenguaje que es tanto inspirador como provocador. Su enfoque puede parecer brusco para algunos, pero es precisamente esta franqueza lo que lo distingue de otros autores de autoayuda. Bishop no intenta ser un gurú o un coach de vida que te guiará de la mano, en su lugar, te desafía a que te enfrentes a tus propias debilidades y a que tomes acción. Es un enfoque que resuena particularmente bien con aquellos que están cansados de los consejos suaves y motivacionales que a menudo parecen no llevar a ningún cambio tangible. Uno de los aspectos más interesantes del libro es cómo Bishop aborda la responsabilidad personal. Según él, el primer paso para dejar de arruinarte la vida es aceptar que eres el único responsable de tu situación actual. Esto puede ser un trago amargo para algunos, pero también es increíblemente liberador. Al asumir la responsabilidad, te das cuenta de que también tienes el poder de cambiar tu vida. Este es un tema recurrente en el libro, y Bishop lo explora desde diferentes ángulos, ofreciendo ejemplos concretos y ejercicios prácticos para ayudar al lector a internalizar este concepto. Además de la responsabilidad personal, Bishop también habla sobre la importancia de la mentalidad y cómo nuestras creencias afectan nuestra realidad. Según él, muchos de nosotros estamos atrapados en un ciclo de pensamientos negativos y limitantes que nos impiden alcanzar nuestro verdadero potencial. El autor ofrece técnicas para reprogramar estos patrones de pensamiento, lo que a su vez nos permite ver nuevas posibilidades y actuar de manera más efectiva. Sin embargo, el libro no es para todos. El tono directo y, a veces, rudo de Bishop puede resultar incómodo para aquellos que prefieren un enfoque más suave o compasivo. Pero para aquellos que están listos para un cambio real y están dispuestos a hacer el trabajo duro, Deja de joderte la vida ofrece una perspectiva refrescante y valiosa. No es un libro que te hará sentir cómodo, es un libro que te desafiará a salir de tu zona de confort y a tomar las riendas de tu vida. En resumen, Deja de joderte la vida, preocúpate menos, vive más es una lectura poderosa para cualquiera que esté buscando un cambio significativo en su vida. Gary John Bishop ofrece un enfoque sin adornos para aquellos que están listos para dejar de lado las excusas y empezar a vivir de manera más plena y consciente. Es un libro que no solo te habla, te desafía, te incomoda y, lo más importante, te motiva a actuar. La crítica que podrás leer a continuación es un compendio de comentarios de lectores y aportes de otros medios. De todas formas, te llamo a generar una opinión en base a la lectura de la obra y tu propio análisis de la misma. Gary John Bishop, con su estilo directo y poco convencional, ofrece en Deja de joderte la vida, preocúpate menos, vive más una propuesta que se aleja de la típica autoayuda. El libro busca sacudir al lector, despertarlo de su letargo y confrontarlo con sus propias limitaciones. Aunque este enfoque sin rodeos puede ser refrescante, también es su mayor debilidad, pues no todos los lectores están preparados para un discurso tan duro y, en ocasiones, simplista. Uno de los puntos más críticos del libro es que, en su afán de empoderar al lector, a veces trivializa la complejidad de los problemas emocionales y psicológicos. Bishop aboga por una mentalidad de todo o nada, donde asumir la responsabilidad total de la propia vida es la clave para superar cualquier obstáculo. Sin embargo, este enfoque puede resultar problemático, especialmente para aquellos que lidian con dificultades que requieren una comprensión más matizada o apoyo profesional.
Además, aunque el lenguaje franco y provocador del autor busca motivar, corre el riesgo de alienar a un segmento del público. La falta de empatía en algunos pasajes puede hacer que el mensaje de Bishop se perciba como insensible, especialmente para quienes buscan un enfoque más compasivo y comprensivo. Esto limita la accesibilidad del libro a una audiencia más amplia, lo que podría haber sido evitado con un tono más equilibrado. En resumen, Deja de joderte la vida es una obra polarizante. Para algunos, será un catalizador que inspire cambios significativos, mientras que para otros, puede resultar una lectura frustrante y desalentadora. Bishop ofrece una visión clara y sin ambigüedades, pero su rigidez y falta de matices pueden hacer que su mensaje sea difícil de aceptar para todos. ¿A quién recomiendo este libro? Si tienes dudas, te dejo una lista de personas que disfrutarán de su lectura. Personas que se sienten estancadas en la vida, aquellos que sienten que no están avanzando o que están atrapados en un ciclo repetitivo de pensamientos y comportamientos autodestructivos. Quienes buscan un cambio drástico, personas que están listas para un cambio significativo y están dispuestas a confrontar verdades incómodas sobre sí mismas para lograrlo. Lectores cansados de la autoayuda tradicional, aquellos que han probado otros libros de autoayuda sin ver resultados concretos y están buscando un enfoque más directo y práctico. Individuos que necesitan asumir la responsabilidad personal, personas que tienden a culpar a las circunstancias externas por sus problemas y necesitan aprender a tomar el control de su vida. Profesionales en busca de superación, aquellos que sienten que están saboteando su propio éxito profesional y buscan maneras de superar esos obstáculos internos. Personas con una mentalidad negativa, aquellos que luchan con patrones de pensamiento pesimistas o autocríticos y desean reprogramar su mente para ser más proactivos y positivos. Autor: Gary John Bishop. Gary John Bishop es un autor y coach de desarrollo personal de origen escocés, conocido por su estilo directo y sin adornos. Nacido y criado en Glasgow, Escocia, Bishop proviene de un entorno de clase trabajadora, lo que influenció profundamente su perspectiva sobre la vida y el éxito. Su juventud estuvo marcada por las luchas cotidianas, lo que lo llevó a desarrollar un enfoque pragmático y realista hacia la superación personal. Antes de convertirse en una figura reconocida en el mundo de la autoayuda, Bishop pasó por diversas experiencias laborales que incluyeron trabajos en la construcción y en la industria de la música. Sin embargo, fue su interés en el desarrollo personal lo que lo llevó a explorar diferentes filosofías y técnicas, eventualmente convirtiéndose en un destacado coach en el campo de la ontología, una rama de la filosofía que se centra en la naturaleza del ser y la existencia. Bishop se formó en el programa de desarrollo personal de la organización Landmark Worldwide, donde no solo asistió, sino que eventualmente se convirtió en uno de sus entrenadores principales. Fue en este rol que comenzó a afinar su estilo de coaching, caracterizado por su franqueza y su habilidad para cortar de raíz los autoengaños y las excusas que muchas personas utilizan para justificar su falta de acción. En 2017, Bishop publicó su primer libro, Unfuck Yourself, Get Out of Your Head and Into Your Life, que rápidamente se convirtió en un éxito de ventas. El libro, traducido al español como Deja de joderte la vida, preocúpate menos, vive más, capturó la atención de lectores de todo el mundo gracias a su enfoque directo y su mensaje claro. La mayoría de los problemas personales son autoimpuestos y pueden superarse con un cambio de mentalidad. La popularidad del libro catapultó a Bishop al escenario internacional, estableciéndolo como una voz influyente en el campo del desarrollo personal. El éxito de su primer libro llevó a Bishop a escribir varios otros títulos. Cada uno de sus libros sigue la misma línea de ofrecer consejos prácticos, eliminando las complejidades que a menudo rodean a los libros de autoayuda tradicionales. Su estilo es tanto una marca registrada como un reflejo de su propia vida y experiencia. A lo largo de su carrera, Bishop ha sido invitado a hablar en conferencias y seminarios, donde continúa compartiendo su mensaje de empoderamiento personal. También ha participado en numerosos podcasts y entrevistas, discutiendo temas que van desde la responsabilidad personal hasta la importancia de la acción decisiva. Su enfoque ha resonado especialmente con aquellos que buscan una alternativa a los métodos tradicionales de autoayuda. Gary John Bishop sigue viviendo en Estados Unidos, donde continúa escribiendo y ofreciendo sus servicios como coach. Su obra se caracteriza por su autenticidad y su compromiso con ayudar a las personas a superar sus limitaciones, tanto reales como imaginarias. Con su tono áspero pero efectivo, ha logrado conectar con una audiencia global que busca no solo inspiración, sino resultados tangibles en sus vidas.